Muy bien. Son las 12:10. Yo espero irnos 2:30, no tanto. No se crea. Vamos a estar como ¿se acuerda? Hay un relato en Hechos en donde Pablo llegó y predicó por mucho tiempo. Ahí estaban en la parte de arriba y un sujeto ahí se puso en la ventana y resulta que no queremos que vaya a pasar eso. No queremos que vaya a pasar eso. Entonces, miren, este estudio que les voy a presentar, ya se los había presentado hace algunos años atrás. Y es un estudio acerca de los primeros capítulos de la carta a los Corintios. Me encanta esta carta. ¿Por qué me encanta? Mi hermano, ¿qué sabe usted de los Corintios? ¿Alguien puede decirme algo de los Corintios? Eran muy idólatras. Eran muy idólatras. Era un lugar donde era Estados Unidos. Estados Unidos, o sea, ¿eran muy ricos? Y había de todos lados. Ok, cosmopolita, ok. ¿Alguien más me puede decir qué más acerca de los Corintios? Habían sido muy bendecidos con muchos dones. ¿Qué más por ahí? Depravación sexual, inmoralidad. ¿Alguien más? Solo escuché una sola cosa buena. ¿Se dio cuenta? Habían sido bendecidos con dones espirituales en abundancia. Miren, claro, por supuesto, hubo bendición. Y era una iglesia cristiana, como la de nosotros. Era una iglesia en la que Pablo había predicado el evangelio en ese lugar en Corintios y se había formado una iglesia, y era una iglesia creyente, genuina. Pero había problemas muy fuertes, muy fuertes en la iglesia de Corinto. ¿Por qué digo que a mí me encanta? Porque, mis hermanos, yo sé que a lo mejor los problemas aquellos no son los mismos que pudiéramos tener aquí. Y digo pudieran, digo pudieran porque a lo mejor pudiera verlos. Pero como toda iglesia tiene sus problemas, ¿cierto? Tenemos problemas y aún a pesar de ser creyentes genuinos que un día entendieron el evangelio. Voy a hacer otra vez otro paréntesis. Venga al estudio. Todos los jueves a las 8 de la noche, aquí estamos. Hemos estado hablando mucho acerca del evangelio. El evangelio no es otra cosa más que Cristo en la cruz, muriendo por tus pecados para darte perdón y darte salvación. Ese es el evangelio. Entonces, ellos entendieron el evangelio, fueron salvos, ahora era una iglesia, pero estaba teniendo problemas. Y problemas muy fuertes, muy fuertes. Entonces, está precioso meterse a estudiar, pero con todos los problemas que tenía, yo solo quiero basarme en un solo problema. Y dentro de ese problema, encontré algo que me fascinó. Y por eso le puse ahí a la presentación, ¿qué tipo de hombre eres? Porque dentro de ese problema, que básicamente son los primeros 4 capítulos, de los cuales solamente voy a ver 3. Ojo, la presentación, les dije, ya se les había hecho anteriormente, ya había predicado este tema, pero me invitaron a predicar hace algunas semanas atrás en Roca de Fe, y me puse a ahondar en este tema, y le agregué más cosas, la actualicé, y resulta que se hizo un poco más grandota. Entonces, no creo abarcar toda la predicación el día de hoy, por eso le decía, yo creo que no vamos a abarcarla, lo voy a poner en 2 partes, ¿va? Ahorita, ojalá y llegue por ahí a ver a ese tema especial, en donde Pablo habla dentro del primer problema que Pablo trata, Pablo habla
acerca de la condición humana. Y ahí es donde Pablo habla acerca de los tipos de hombre que hay, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, ¿ok? Entonces nos vamos a basar ahí y vamos a dar algunos datos acerca de los corintios. No sin antes, me gustaría que usted ahí cerrara sus ojos, inclinara su cabeza y vamos a poner todo este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, de veras, porque tú nos enseñas grandes cosas a través de tu palabra y nos fascina, Señor, la forma en la que tú nos enseñas. Tú nos hablas, tú nos guías, tú nos das todo lo necesario, Señor, para nuestra vida espiritual. Gracias de veras por tu palabra, bendice tu palabra, Señor. Gracias por aquellos que estamos ávidos de poder escucharla, de poder escudriñarla, de poder andar en ella, Señor. Gracias porque de veras estamos libres de hacerlo y queremos, Señor, de veras agradecértelo. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a los hermanos que están dispuestos a escuchar. Bendice sus corazones, abre sus corazones, su mente, Señor. Y que, Padre, tú nos enseñes en esta tarde. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, algunos de los detalles de la carta. Déjeme abro por aquí yo la carta en mi tablet para ir leyendo. Casi siempre termino leyendo allá al final de cuentas, pero... Ok, algunos detalles de la carta. ¿Sí? Una, la iglesia de Corinto fue creada en el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Y lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18. Si usted lee ahí, en el segundo viaje misionero de Pablo, a ver, vamos a ponernos en contexto un poquito. En el primer viaje misionero, Pablo se arrancó. ¿Cuál era la iglesia sede de Pablo? ¿Alguien se acuerda? Antioquía. Antioquía era la iglesia de Pablo, en donde él se congregaba, ¿ok? Y junto con él estaba otro personaje importante, conocido en las escrituras, que se llamaba Bernabé, ¿ok? Entonces, en esa iglesia, los líderes de la iglesia agarraron a Pablo y Bernabé y le dijeron a predicar el evangelio, y ellos obviamente ávidos de hacer eso. Recuerden que Pablo, su principal objetivo era predicar el evangelio, ¿sí? Llevar el evangelio a todas las personas habidas y por haber. Entonces, agarra a Bernabé, a Pablo, agarran su viaje y empiezan su camino en el primer viaje misionero. Pasó un detalle. En ese viaje misionero, que fue el primero, Bernabé toma a un sobrino de él llamado Juan Marcos, ¿sí? Es el escritor del evangelio de Marcos, ¿ok? Pero resulta que cuando llegan por ahí a algunas ciudades, Juan Marcos se les raja y les dice, no, ¿saben qué? Esto está feo, está feo. En los primeros viajes misioneros les pusieron unas apedreadas, les dieron unas pataleadas y híjole, feo. Pero mire, Pablo y Bernabé se levantaban, se sacudían el polvo y seguían predicando el evangelio. Pero Juan Marcos no. Juan Marcos dijo, no, ¿saben qué? Yo me regreso. Y se regresó. Entonces, cuando terminan su primer viaje misionero, que empiezan el segundo, Bernabé dice, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Y Pablo dice, no. Dice, ese sujeto ya nos dejó tirados y ¿para qué quieres? Entonces, no nos lo vamos a llevar. Y entra en un detalle, Bernabé con Pablo, un detalle que hace que los dos se aparten, uno por un camino y el otro por el otro. ¿Sí? Bernabé agarra por su ciudad natal, era Chifrita, Chipriota o Chiprieto, no sé cómo se dice, pero por ahí en una isla, y Pablo agarra por Tarso, que era su ciudad, ¿sí? Entonces los dos agarraron, pero Bernabé agarra a Juan Marcos, se va con él, Pablo agarra ¿a quién? A Silas y se va con él en el segundo viaje misionero. Ok, en el segundo viaje misionero, les iba a poner el mapa, pero te faltan algunos puntos por llegar aquí. Ok, en el segundo viaje misionero llegan a Corinto. No voy a entrar en más detalles. Llegan, visitan varias ciudades y llegan a Corinto. Pablo está ahí 1 año y medio predicando el evangelio. Ahí se topa a dos personajes que también la palabra los nombra. Aquila y Priscila. Voy a decir Aquiles, pero nada. Aquila y Priscila, por ahí se topa Pablo en Corinto, Aquila y Priscila, y se queda con ellos. Dice que hacían lo mismo, o sea, hacían tiendas, trabajaban para lo mismo. Entonces Pablo empieza a predicar el evangelio ahí. Pablo siempre llegaba a una ciudad o a un pueblo y lo que hacía era buscar las sinagogas donde se reunían todos los sábados los judíos, ya saben, y ahí les predicaba el evangelio. Pero aquí en especial, como que no les gustó mucho esa cosa.
Entonces Pablo le dice, bueno, si ustedes no quieren, ok, me voy con los gentiles. Y Pablo empieza a predicar el evangelio. Dice que después lo alcanza Silas y Timoteo precisamente, y luego después de 1 año y medio que Pablo terminó, agarra sus cosas y se va a Éfeso. ¿Sí? De Corintios se va a Éfeso. Ahora, este es otro detalle. Algunos eruditos, le voy a dar muchos detalles de esto porque me encanta dar detalles, no sé por qué razón tengo esta parte, para que usted tenga así toda la información y luego que entremos en el tema, usted ya relaciona todo, ¿ok? Entonces, los eruditos dicen que pudo haber sido en ese segundo viaje misionero porque la carta de Primera a los Corintios se escribió en Éfeso, ¿ok? Entonces, en el segundo viaje misionero de Corinto, perdón, Pablo viaja a Éfeso. Entonces, algunos eruditos dicen que ahí fue donde Pablo escribió la carta, ¿sí? De ahí, que pudo haber sido más o menos 1 año después, fue escrita desde Éfeso por Pablo, que les digo que siempre volvió allá. Fue escrito desde Éfeso por Pablo, probablemente Sóstenes fue el escriba. Si ustedes empiezan a leer, Sóstenes está ahí con Pablo, y al último de la carta de 1 Corintios, Pablo dice, las anotaciones están por mi mano. Entonces, normalmente Pablo dictaba las cartas y alguien más se las escribía, eso era común. Entonces, Sóstenes puede ser el escriba. Pablo era el autor, al final de cuentas. Dice, 1 año después de haberse creado la iglesia de los Corintios, en Corinto, perdón. Entonces, puede haber sido en el segundo viaje misionero o algunos otros eruditos dicen que fue en el tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero, Pablo, recuerde, en el segundo viaje misionero llega a Cesarea y luego después visita la iglesia de Jerusalén y se regresa a Antioquía. ¿Sí? Y luego después de Antioquía, otra vez el tercer viaje misionero, arranca otra vez y llega a Éfeso. ¿Sí? Ahí en Éfeso, donde había dejado a Aquila y a Priscila, porque desde Corinto se los llevó Pablo para Éfeso. Entonces, ahí en Éfeso, en el tercer viaje misionero, algunos eruditos dicen que pudo haber sido escrita desde ahí. ¿Ok? Más o menos. No sabemos si en el segundo viaje misionero o en el tercero. La Biblia no lo dice, entonces lo único que podemos tener son teorías. ¿Sí? Teorías. Pudo haber sido en el segundo o en el tercero. Ok. Antes de esta carta, fíjese, esto me encontré con esto y se me hizo bien importante. Antes de esta carta, Pablo había escrito otra, pero no se sabe nada de esta carta. Lo dice ahí en el capítulo 5, versículo 9. Dice que la primera a Corinto es realmente la segunda carta a los Corintios. Algunos eruditos dicen que esta carta se le llama la carta perdida, porque cuando Pablo está escribiendo por ahí llega un punto en el que dice, como ya les había escrito, ¿sí? Probablemente había sido una carta que ya había escrito Pablo, pero no hay pruebas de esto. Entonces, pues le llaman la carta perdida. Otros dicen que simplemente cuando escribe esto, se está refiriendo a lo que está escribiendo ahí mismo. Entonces dicen que realmente el primero a los Corintios, entonces sí fue primero a los Corintios. Entonces no sabemos, pero ese es algún dato importante. Otro dato importante dice que Pablo escribe la carta como respuesta a una carta que los hermanos de Corinto le habían mandado. El capítulo 7, versículo 1 podemos ver ahí. Dice, aunque más gente ya le había informado de los problemas que había en la iglesia. Había unas personas que habían venido de Corinto a Éfeso y le habían dado información de la iglesia de Corinto a Pablo y les estaba diciendo, Pablo, fíjate que allá hay esto, se está presentando esto, y un montonal de cosas. ¿Sí? Luego después más adelante, en el capítulo 16, dice que algunos, como que de Corinto, pusieron a algunos hermanos a llevar esta carta, llevársela a Pablo. La carta primera a los Corintios fue una respuesta que los corintios le enviaron a Pablo, ¿sí? Entonces, puede ser que una comitiva hubiera llevado esta carta de Corintio a Pablo a Éfeso, ¿sí? Y Pablo como respuesta les escribió primero a los corintios, ¿sí? Y toda la carta que había recibido Pablo, toda la información que ya le habían dado, dice que ahí por los de Cloé, pues lo dice ahí en el primer capítulo, los de Cloé. Investigué qué era esto de Cloé, no dice mucho, pudiera ser alguna familia, pudiera ser incluso alguna mujer, dicen, entonces pudiera haber sido los hijos de esta mujer que se llamaba Cloé. No lo sabemos, pero los de Cloé le informaron a Pablo todo lo que estaba pasando, ¿ok? Ok. Entonces ahora sí vienen los mapas, lo que le decía. Ahí está el puntito. En el segundo viaje misionero de Pablo,
acá, mire, Pablo llega por Tarso, como le digo, y por aquí, en esta parte, había venido Bernabé con Juan Marcos. Pablo y Silas agarran por este lado y llegan por acá a Macedonia, en esta parte, están las iglesias de Filipos, por aquí está Berea, está Tesalónica, toda esta parte, y llega por aquí a Corinto, que es esta parte que está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí es donde decía, de Corintos viaja a Éfeso. Y algunos eruditos le comentaban, dicen que yendo de Corintios a Éfeso, fue que le enviaron la carta de aquí para acá. Algunos otros dicen que fue en el tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero, Pablo arranca de acá y llega a Éfeso, miren. ¿Sí? Entonces, dicen que en este segundo viaje misionero, de Corinto le enviaron esa carta. No lo sabemos, pero ahí está la información, ¿ok? Pudo haber sido en el segundo viaje misionero o pudo haber sido en el segundo. Lo que dice por ahí es que sí fue un año después, ¿ok? Según los eruditos. A mí no me queda nada. Es estudiar para que vean lo importante que es esto. Está hermoso estudiar. Ok, entonces, el problema que teníamos principal, recuerde que me voy a enfocar en un solo problema de tantos que tenían. De los problemas que había en la iglesia de los Corintios era una, divisiones. Dos, inmoralidad sexual. Tres, había un caso de incesto y por eso la inmoralidad sexual, aparte de que Corintio, como ya decíamos, era una región cosmopolita en donde venía demasiada gente. Recuerde que en aquel entonces los griegos buscaban demasiada sabiduría, buscaban demasiado conocimiento, pero también estaban los romanos, gente también pagana que adoraba demasiados dioses, y por ahí en Corinto tenían un templo enorme a una diosa que era la diosa Afrodita, ¿sí? La diosa, ¿es Afrodita? Sí, no sé por qué también iba a decir otro nombre. Esta diosa era la diosa del amor, ¿sí? Sí, tenía varios nombres, es correcto. Era la diosa del amor. Y entonces dice la historia común, dice que tenían como unas mini sacerdotisas este templo, las cuales no solamente eran sacerdotisas, eran también prostitutas. Entonces, ¿qué pasaba? Por el día trabajaban en el templo, pero por la noche ofrecían sus servicios. Entonces, todo esto se degradaba a una forma exageradamente vil. Entonces, tenían ese detalle. El detalle también era que parte de la gente de la iglesia se estaba metiendo con estas prostitutas. Entonces, sí, incluso hay algunos que dicen que parte de estas prostitutas se estaban convirtiendo al evangelio, ¿sí? Y estaban llegando a la iglesia. Todos estos detalles eran fuertes, hermano. Todos estos detalles, miren, en la cena del Señor llegaban a emborracharse, ¿sí? Así tal cual. Algunos decían que la resurrección no se había hecho. Entonces Pablo les dice, entonces Cristo no resucitó. Todos estos problemas eran muy fuertes y por eso Pablo les escribe de una manera fuerte. Entonces, pero el primer problema son las divisiones. El primer problema son las divisiones. Y ahí en el primer capítulo, más o menos a partir del 10 al 13, Pablo les dice que los hermanos estaban exaltando más a hombres que a Dios. ¿Por qué? Porque algunos decían que yo era de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y los más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Yo no soy ni de Alejandro, ni de Lalo, ni del hermano Ro. No, yo soy de Cristo. Entonces esto causaba divisiones en la iglesia. Ojo, me voy a enfocar en este problema en especial, pero dentro de este problema, que los habla en los primeros 4 capítulos, voy a llegar a este punto en el que está muy padre. Entonces, vamos a hablar del problema, ¿ok? Entonces, ¿cuáles eran estos efectos que causaban estas divisiones? Pues no estaban hablando una misma cosa, había contiendas, había divisiones, no estaban unidos, obviamente, ¿sí? Normalmente Pablo les enseña acerca de la unidad, que es algo que debemos aprender todos nosotros, ¿sí? Como iglesia, y precisamente por las divisiones, por el hecho de que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Apolo era otro personaje también que estuvo predicando en Corinto, entonces llegó ahí a la iglesia a predicar y algunos dijeron, no, yo voy un poquito más ahí con Apolo porque Pablo, ¿sí me entiende esa parte? Entonces, esto hacía que las divisiones, pues,
pusieran patas para arriba a toda la iglesia y por supuesto a los congregantes. Entonces también generaban un mal testimonio. Sí, miren, empieza diciendo después del 13, perdón, del 17, dice, pues no me envió Cristo. Bueno, Pablo por ahí les dice, no me envió Cristo a estar ahí. ¿Acaso los bauticé a ustedes? ¿O acaso Apolo los bautizó? Dice, no, yo a nadie vine a bautizar. Y nombra a algunos que sí bautizó, pero dice, a nadie más. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ese fue el propósito principal de Pablo. Dice, y fíjese cómo subrayé algunas cosas ahí en el pasaje bíblico, ¿eh? Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio que está, dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, Pablo les está diciendo, venimos y les predicamos y no lo hicimos con esa sabiduría que buscan los griegos, pero tampoco los judíos, ¿cierto? Porque los judíos buscaban señales. Por eso usted ve allá los evangelios y usted empieza a notar que los judíos, ¿cuántas señales no le pidieron al Señor Jesús? Por montones, porque tenían a la ley que decía, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Nosotros tenemos esto para poderte creer a ti. Entonces, hazme una señal. Entonces, dice Pablo, los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Usted sabe que Grecia es la cuna de este tipo de cosas, ¿cierto? Ahí está que Aristóteles, que todos este tipo de personajes filósofos que lo que buscan es la sabiduría humana. Y Pablo les dice, no, nosotros no venimos con eso, no venimos con eso. Entonces, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, nuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Les está diciendo, entre ustedes, ni siquiera hay tanto sabio, ni siquiera hay tanto poderoso, ni siquiera hay tanto noble. Lo insensato de Dios, lo insensato y lo débil escogió Dios para avergonzar al mundo. Entonces dice, nosotros no venimos con esto. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esto está solamente en el capítulo 1. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Está hablando de jactancia. Yo, Pablo, no me voy a jactar en predicar el evangelio. Apolos tampoco lo va a hacer. Cefas tampoco lo va a hacer. Porque no venimos con una sabiduría humana como la buscan los griegos. No venimos dando señales como lo buscan los judíos. Simplemente les predicamos a Jesús crucificado, les dice Pablo. Y les remarca la sabiduría humana, les remarca la sabiduría humana, les remarca la sabiduría humana. Ahora, fíjese el capítulo 2. El capítulo 2, a partir del primer versículo, empieza a hablar acerca, Pablo, de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, ¿sí? Pablo les recordaba que les había anunciado el evangelio sin sabiduría humana. Había estado con ellos sin excelencia de palabras. Había estado con ellos con debilidad, temor, dice Pablo, y mucho temblor. Dice,
para que su fe no estuviera fundada en sabiduría de hombres. Pablo les dice, yo no vine a ustedes jactándome, yo no vine a ustedes con una sabiduría humana, antes vine temeroso, tembloroso, a predicarles a Cristo crucificado. Y lo hice para que su fe no estuviera basada en los hombres. Y ustedes me están diciendo que son de Pablo, de Cefas, de Apolos. No, no lo hice para eso. No lo hice para eso. Entonces dice, Pablo dice que cuando está con creyentes maduros, y esta parte está interesantísima. Dice, Pablo dice que cuando está con creyentes maduros, sí habla con palabras de sabiduría. Dice, pero no de gente, no sabiduría humana. Dice, cuando me encuentro con cristianos que sí son maduros, espiritualmente hablando, con ellos sí hablo sabiduría, pero no es la sabiduría que nosotros creemos. ¿Se acuerda que allá en Santiago habla acerca de una sabiduría que viene de lo alto? Esa sabiduría aquí es la que dice Pablo. Pero Pablo les está diciendo, ustedes no son fuertes. Ustedes, espiritualmente hablando, no son fuertes, no son maduros. Cuando estoy con gente madura, entonces sí hablo sabiduría humana. Entonces dice, les hace un recordatorio de cómo Dios nos reveló a nosotros las cosas más profundas y las verdades más hermosas, que es la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo. Mire, lo dice así. Después de todo esto, Pablo les empieza a decir, antes bien, Pablo le dice, yo no vine con sabiduría humana. Dice, cuando me encuentro con gente cristiana madura espiritualmente hablando, entonces sí hablamos sabiduría, pero no la sabiduría que ustedes están creyendo, no la sabiduría de esta gente, porque la gente perece, se olvida, se va. Dice, si esta gente hubiera sido sabia, no hubieran crucificado a Jesús. Y luego les empieza a decir aquí en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ya escuchó? Las cosas que nadie ve, las cosas que nadie escucha, son las que Dios preparó. Esas cosas que no se ven, que no se escuchan, son las que Dios preparó, dice, para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Usted cómo va a saber lo que yo estoy pensando o sintiendo en mi corazón? Nadie lo sabe, solamente yo y el Señor. Pero si tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios sí sabe. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Incluso las profundidades de Dios, ¿quién las entendió? Sino el mismo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu de Dios también es Dios. Entonces, eso es lo que les está explicando Pablo. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Me perdí. Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, este pasaje yo lo leía y como que se me complicaba un poquito entenderlo, hasta que lo leí en otra versión. Vean nada más, la Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer, está un poquito más entendible y voy a agarrar un poquito de versículos atrás. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, si lo hubieran entendido, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dice, un pasaje que está allá en Isaías, dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado, para quienes lo aman. Dice, pero fue a nosotros, y aquí es esta parte la que le decía que no le entendía bien, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio del Espíritu,
por medio del Espíritu, ¿sí? Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras, que el Espíritu nos da, usando la palabra del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Ojo, recuerde que el problema son las divisiones. Y Pablo les dice, nosotros, por los que ustedes se están dividiendo, jamás venimos con sabiduría humana. Venimos con esa sabiduría que viene de lo alto, lo espiritual. Y venimos con temor y mucho temblor. Jamás usamos sabiduría humana. La sabiduría humana no sirve para nada. No sirve para nada. Y ustedes la están buscando. Están alabando más a los hombres que el mismo Dios. Ese era el problema que tenían en Corinto. Entonces, aquí en esta parte, cuando terminamos de leer esto, viene lo que yo me encontré. Dentro de este problema, capítulo 1, 2, 3 y 4, en el capítulo 2, al último del capítulo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está hablando de un tipo de persona, el hombre natural, ¿sí? Ojo, dice, en cambio, el espiritual, o sea, tenemos un hombre natural y tenemos un hombre espiritual, ¿ok? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos el Espíritu del Señor en nosotros. Por lo tanto, las cosas espirituales las entendemos porque las acomodamos a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no puede entender, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque no tiene el Espíritu. Entonces, tenemos a dos clasificaciones de hombre. ¿Se acuerda cómo se llama el título de la predicación? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué tipo de hombre eres? Llevamos dos, ¿ok? Ahora, empieza diciendo el capítulo 3. Y aquí viene lo interesante. Fíjese que estoy avanzando más de lo que pensé que iba a avanzar. Ojo, dice el capítulo 3. De manera que, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como ese es otro tipo de hombre. Hay un hombre natural, hay un hombre espiritual, pero dice Pablo, no les pude hablar como espirituales. ¿Por qué no les pudo hablar como naturales? No les pudo hablar como naturales porque eran creyentes, tenían el Espíritu de Dios. La iglesia de los Corintios era gente creyente, era gente que había recibido el Evangelio, había entendido el Evangelio y lo habían recibido, lo que Pablo les dice. Entonces no les pudo hablar como naturales, eran gente espirituales. Pero Pablo dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Entonces dice, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, tenemos tres tipos de hombre. El hombre natural,
que no tiene el Espíritu, que no tiene a Dios, que no conoce del Señor. El hombre espiritual, que conoce del Señor, que tiene el Espíritu, pero su mente está madura, espiritualmente hablando. Y tenemos un tercero, que sí es espiritual, pero resulta que son niños en Cristo. Venga los estudios. Alejandro hay una frase que Alejandro repite mucho. No sé si los he repetido 300. ¿Cómo es, Alejandro? Hablamos mucho del hombre débil en la fe. Débil en la fe. Y por allá, Romanos capítulo 14, si usted lee Romanos capítulo 14, usted va a entender lo que es el débil en la fe. Y resulta que el débil en la fe, mi hermano, es un creyente genuino. Solo que es como un bebé. Le tienes que dar lechita. Mira, ahí tienen ¿ya vieron al bebé que le tienen que dar teta? No le puede dar frijolitos, ¿verdad? Así refritos. ¿Verdad que no? Una tortillita de harina así con frijolitos con chorizo. ¿Verdad que no? No puede. Claro, tiene que tomar leche. Tiene que tomar leche. Entonces Pablo dice, ustedes sí son cristianos, pero ¿saben qué? Son carnales. Y investigaba ahí todas las palabras que llama como carnales, y son diferentes palabras. Hay unos que hablan acerca de debilidad, como el débil en la fe, ¿sí? Hay debilidad, habla de blando, de débil. Hay otras palabras que sí habla como carne, tal cual, carnal. Y hay otras que habla como hombre. Incluso también vemos ahí cuando dice en el versículo 1, como niño, perdón, en el versículo 2. No, es el versículo 3. Al último dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esa parte es en la que les dice, sí, ustedes son cristianos, pero no son espirituales porque se portan como hombres. Y esa parte de hombres se refiere a aquellos que están en el mundo sin Dios. O sea, son cristianos, pero tienes el comportamiento de aquel. Entonces, esta parte es la que a mí me volaba la cabeza. Y vamos a hacer un resumen rápido de todo esto que vimos. En 1 Corintios 1, 17, 23 y 2 del 1, 4 y 5, les dice Pablo, no es buena la sabiduría humana. ¿Sí? En 1 Corintios 1 del 17 al 23 les dice, la sabiduría humana no acepta la sabiduría de Dios, la cual es Cristo. Lo vimos en el versículo 1, 24. Y luego la 1, 17, 23 dice, la sabiduría humana no conoce la sabiduría de Dios. Por eso mismo le crucificaron. Por eso mismo, no le estaba poniendo allá, yo estaba leyendo acá. No conoce la sabiduría de Dios, dice, y por eso mismo le crucificaron. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos la condición del hombre. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Qué tipo de hombre es? Mi hermano, hay versículos en los que Pablo dice, ustedes ya deberían de comer comida sólida. Pero no. Les tengo que preparar la lechita. Y te tengo que dar el biberón. Y esa parte es en la que a veces la iglesia pudiera caer. Y sí, también habla de estos hermanos que son débiles en la fe. Que a lo mejor no han entendido perfectamente bien el evangelio. No que no lo hayan aceptado, simplemente que hablábamos, venga a los estudios. Por eso digo que usted venga a los estudios. Usted va a entender mucho la parte en la que se topa mucho en las cartas Pablo, este tipo de hombres débiles en la fe. Y hay otro tipo de hombres que son,
que no han comprendido nada del evangelio. Y para, pues para hacer caer a la iglesia, les dicen, sí, está bien, Cristo sí murió por ti, pero no solamente tiene que ser eso, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿cómo nada más Cristo murió en la cruz? Y una vez que tú lo reconoces y crees en eso, ya eres salvo. No, no puede ser posible. No, tienes que circuncidarte también. O ¿sabes qué? También tienes que guardar el sábado. O no tienes que comer esta cosa o aquella. ¿Sí me entiendes? Esa parte es a veces lo que nos falta. ¿Y sabes qué es esto? Si nos remontamos ya a nuestros tiempos, es la parte del estudio profundo de la Escritura. Entre más conozcamos la Escritura, entre más ahondemos en ella, entre más consejo pidamos, entre más sepamos de ella, entonces más fuerte es nuestra mente. Llegas a ser maduro espiritualmente. Pablo les decía, a ustedes no les prediqué con sabiduría humana. Cuando estoy con gente madura, creyentes que sí son maduros espiritualmente hablando, entonces con ellos sí hablo de sabiduría. Ojo, no la sabiduría de este mundo, la sabiduría que viene de lo alto, como lo dice Santiago. Entonces, vamos a hablar cada uno de estos. Me quedan 15 minutos. 15 minutos tengo que terminar, espero irme rápido. Vamos a hablar del hombre natural, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre natural? Vámonos rápido. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre natural? Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es aquel hombre que dice, ¿cómo es el posible que nada más con creer en Jesús que murió en la cruz ya eres salvo? No, no te creo. ¿Cuántos no se topa usted con eso? Porque es locura para ellos. Dice, para los judíos tropezadero, para los gentiles, locura. Es para ellos, digo, yo me he topado con mucha gente que le he predicado el evangelio y me ha respondido así, tal cual, tal cual. Ah, estás loco. Así, tal cual. Esta es una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Miren, vamos a ver. No percibe las cosas de Dios. La palabra percibir es el griego de homai, que es como recibir o aceptar, ¿sí? Pudiera recibir las cosas de Dios, pero de forma intelectual, no de forma espiritual, porque no tienen el Espíritu. Entonces, muchas veces las reciben de forma intelectual. ¿Usted ha conocido personas que conocen de las Escrituras un montonal, pero no son creyentes? Yo me los he topado. Yo que le platiqué en alguna ocasión que fuimos a predicar aquí al Lienzo Charro, estábamos predicando el evangelio ahí, nos tomamos con un hombre que era teólogo. O sea, su profesión era teología, era un teólogo que se basa en el estudio de las escrituras, pero no era creyente, no tenía el Espíritu de Dios. Entonces la toman como algo intelectual, no como algo espiritual. Y lo espiritual nada más se nos fue dado a nosotros, mis hermanos. Ya lo vimos, ¿sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque nosotros sí las entendemos. Entonces dice, por ejemplo, la palabra del sembrador, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 13, del 1 al 9 y del 18 al 23. Se lo voy a leer así rapidote. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese, esta es una de las, bueno, creo que es la única parábola que tiene, que Jesús da la explicación de ella, y despuésito lo dice,
Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento de recibir con gozo, y al momento, perdón, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no tiene fruto, no lleva fruto, no da fruto. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Si vemos todos estos casos, que yo sé que usted está ya relacionado con esta parábola, si vemos todos estos casos, el caso 1 no recibe la semilla porque no la entiende. El caso 2, aparentemente recibe la semilla, pero no echa raíces. El caso 3, aparentemente recibe la semilla, pero las cosas del mundo ahogan el fruto. Y por último, 4, recibe la semilla, la entiende y por lo tanto echa fruto. Miren, las primeras tres cosas, los primeros tres casos recibieron la palabra de forma intelectual. La sabiduría de este mundo, la que no viene de lo alto. El caso 4 sí, la recibió como debería de ser. ¿Sí? Hecho. Entonces, dice, no las puede entender. El hombre, voy a poner de una vez todo, así. El hombre natural carece del Espíritu Santo, por tanto, está muerto espiritualmente y es incapaz de entender las cosas de Dios. Podemos leer algo así en Efesios capítulo 2, versículo 1. Los judíos exigían señales, los griegos sabiduría, pero ninguna de estas cosas les daba entendimiento espiritual. Entonces, jamás van a poder entender las cosas espirituales, nunca, porque no tienen el Espíritu del Señor. Son hombres naturales, hombres que no conocen del Señor realmente. Dice que para él son locura. Dice, para los judíos era una locura que Jesús había sido crucificado para perdonar sus pecados y darles vida. Y vemos un ejemplo perfecto ahí en Hechos. Voy a irme rápido porque quiero alcanzar lo otro, pero igual puede usted anotar los ejemplos de las citas bíblicas. Dice, para los gentiles era una locura que Cristo había resucitado de los muertos. Y también vemos ahí un caso práctico en Hechos, capítulo 17, y vamos a ver cómo se les hacía, estás loco, Pablo, les decían ahí. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos una gráfica visual de cómo es un hombre natural, que recuerde que ese tipo de hombre no tiene el Espíritu del Señor, este es el corazón del hombre natural. En el corazón podríamos poner como un trono, lo que reina en el corazón, ¿sí? El trono del corazón, vamos a ponerlo ahí como una sillita. Y la cruz significa Cristo. Y las bolitas que van a aparecer ahí son las áreas de la vida. Familia, amigos, trabajo, póngale lo que usted quiera. Las áreas de la vida. Un hombre natural sería así. En el trono de su corazón está el yo. Las áreas de la vida están en su corazón y todas están conforme al yo. ¿Dónde está Dios? Fuera de su corazón. Fuera de su corazón. ¿Sí? Eso es el hombre natural. Vamos a ver ahora el hombre espiritual. Y está mucho más fácil entenderlo porque somos nosotros los que sí hemos entendido y comprendido el evangelio y que lo hemos abrazado y lo hemos seguido. El hombre espiritual, en cambio, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este tipo de hombre es el que sí tiene el Espíritu de Dios. Y ¿se acuerda de ese pasaje? Dice que ha nacido de nuevo en Juan capítulo 13, donde llega Nicodemo. Sí, es necesario. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un hombre que ha nacido de nuevo, es una nueva creación, como lo dice también en Corintios, ¿cierto? Es un hombre, y lo sabemos, porque somos nosotros. Nosotros debemos estar, esta parte es la que les digo, acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si yo te hablo de algo espiritual, tú lo vas a entender porque tienes el Espíritu. ¿Sí? Perfecto. Entonces dice, tiene una nueva naturaleza. En Pedro, en la nueva versión internacional, dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. No solamente tenemos el Espíritu de Dios, tenemos una naturaleza divina, ¿sí? Tenemos una nueva naturaleza, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Ese es el hombre espiritual. Dice también, tiene el Espíritu de Dios, y sabemos, ¿no? Juan capítulo 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que estén con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, porque no son espirituales, ¿sí? Ni le conoce, pero vosotros los conocéis, vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, un hombre espiritual ha nacido de nuevo, tiene una naturaleza divina y aparte tiene el Espíritu de Dios en su vida, ¿sí? Ese es el hombre espiritual y yo sé que usted lo entiende. Ahora vamos a ver la parte de la gráfica visual de un hombre espiritual. ¿Ya se lo expliqué? ¿Ya lo vio? ¿Dónde tiene en el trono de su corazón quién está? Cristo, el Señor. Y las áreas de su vida están enfocadas, ¿ya vio dónde están enfocadas? Alrededor de Cristo. Tu familia está enfocada en Cristo. Tu trabajo está enfocado en Cristo. Tus amigos están enfocados en Cristo. Todo está enfocado en Cristo. Ese es el hombre espiritual. Ese es el hombre maduro. Pero tenemos otro tipo de hombre. ¿Cierto? Ya voy a terminar, se lo prometo. Dije que lo iba a partir en dos, pero me fui rápido para poder terminar porque esta parte en lo particular me gusta mucho. Entonces, el hombre carnal dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no comida sólida. Les tuve que dar leche y no comida sólida. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No pueden comer comida sólida. Entonces, Pablo les dice, no les puedo hablar todavía la sabiduría de Dios, porque no la pueden discernir, no la pueden digerir, no la pueden masticar. Ese es el hombre carnal. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Este hombre es el que sí tiene el Espíritu Santo, sí ha nacido de nuevo, sí tiene una naturaleza divina, pero Cristo no reina en su corazón. Cristo no reina en su corazón, y lo vamos a ver. Son creyentes genuinos, miren. Pablo les dice que les había escrito como a niños en Cristo, ¿sí? Niños en Cristo, eso significa que eran cristianos, solo que niños. La otra, dice, cuando Pablo hace las salutaciones en su carta, dice, si la iglesia de Dios que está en, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Les dice a los que fueron santificados en Cristo, a ustedes, a pesar de que eran demasiado carnales los corintios, Pablo les dice que ellos son creyentes, genuinos,
Son creyentes genuinos. Miren, dice, los domina la carne. Pablo les dice que les habló como a niños en Cristo, ¿no? Esto denota una inmadurez espiritual. También les dice que les tuvo que dar de comer leche y no vianda, que es lo mismo, la inmadurez espiritual. Dice, el cristiano inmaduro tiende a tener pecado, mucho pecado en su vida. Los hermanos en Corinto tenían demasiado pecado en sus vidas que recaían en muchos problemas en la iglesia. Pablo a los tesalonicenses les aconseja no apagar el espíritu, que básicamente podría ser lo que les estaba pasando a los corintios. Estaban apagando su espíritu y se estaban dejando guiar por los deseos de la carne. Allá en Gálatas también dice que la lucha que tenemos es más espiritual, ¿sí? Y la que tenemos es contra nuestra propia carne y los deseos. Y dice que el espíritu lucha contra la carne, ¿sí? Lucha contra, hay una lucha espiritual importante, porque nosotros mismos tenemos el espíritu de Dios, pero la carne también vivimos en ella. Entonces, es un estirar y aflojar, ¿sí? Entonces, por esa razón, de alguna forma, los corintios le estaban dando más soltura, libertad a la carne. Entonces, si viéramos la gráfica visual de estos hermanos, así está el asunto. En su corazón está el yo. Yo hago las cosas como yo quiero. Pero si se fijan dónde está Jesús, sí está en su corazón. Sí está en su corazón. Las áreas de su vida están enfocadas en el yo. En el trono de su corazón está el yo. Pero Jesús no está en el trono de su corazón. No es el que manda en su vida. No es el que reina en su vida. No es el que le da guía. El que le da guía es el yo. Y esta parte me encontré dentro del problema de las divisiones que Pablo narra en los primeros capítulos 1, 2, 3 y 4. Esto me encuentro ahí en el capítulo 2 al final y principios del 3. Y es muy padre porque pudiera enseñarnos a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Si no estoy donde debería estar, ¿qué tengo que hacer para estar en donde debería de estar? ¿Ya vio las tres gráficas? En una está Jesús afuera, el hombre natural, el que no tiene a Dios. En otra, el hombre espiritual, el que reina Cristo en su corazón. Y todas las áreas de su vida están enfocados en Cristo, en Jesús, en Dios, el que le da guía a toda su vida. Pero el otro, sí, está Cristo en él, sí está Dios en él, pero no reina Cristo en él. No reina Dios en él, no le da guía a su vida. Al contrario, es el yo el que está reinando. Y ese yo es el que le da rienda suelta para que se hagan cosas que no deben ser. Miren, ya terminé. Pablo al último del capítulo 3 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es una tontería para el Señor, la sabiduría de este mundo. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son malos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Acuérdense, está hablando del problema de las divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. ¿Y Cristo? De Dios. Y te dejo con esa pregunta. Dentro del problema de las divisiones que Pablo estaba atendiendo en Corinto, ¿qué tipo de hombre eres?
Si no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que de veras hagas una oración y le pidas al Señor entrar en tu corazón. Si tienes a Cristo en tu corazón, pero no está reinando Él, sino está reinando tu propio yo, los deseos de tu carne, entonces te invito a que ores al Señor y le pidas que Él sea el guía de tu vida, el guía de tu corazón, el absolutamente todo, el todo en tu vida. Vamos a dar gracias. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque dentro de cada cosa que nos escribiste, Señor, encontramos grandes verdades en nuestras vidas. Y cosas que quizás, Señor, nos han pasado de largo, no las hemos notado quizás, pero tú siempre, Señor, nos haces hacer un alto y voltear a ver, Señor, a donde tú nos estás hablando. Señor, permite que nuestra vida sea como ese hombre espiritual del que habla Pablo, que busca la sabiduría de lo alto, que busca esa sabiduría que no es de hombre, Señor. Permite que tú reines en nuestro corazón, que seas tú el que guíe nuestra vida. Padre, permite que esto sea así porque nosotros somos carnales, somos gente que ama hacer las cosas que no te agradan. Señor, que tú reines en nuestra vida es nuestro deseo. Oramos para que esto sea un hecho y una realidad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale. Nada más nos piden ahí con los hermanos en casa. Claro que sí.